Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Federico Carreira y le doy la bienvenida a Emmanuel Bible Church. Y le voy a pedir por favor que abramos nuestras Biblias en Marcos 11. Vamos a tener nuestra lectura bíblica. Como ya es habitual, yo leo el primer versículo, ustedes el segundo y así sucesivamente hasta el último, que lo leemos juntos. Vamos a leer Marcos 11 del 1 al 11. Y dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, y en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y lo desataron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Palabra de Dios es esta, hermanos. Pues continuamos con la exposición del Evangelio según San Marcos, y así como lo hemos estado haciendo desde el primer versículo de Marcos, y pues queremos animar a ustedes a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Una vez que los sermones se exponen, pues pueden continuar estudiando la palabra del Señor en casa también. Y es interesante cuando tocamos este tema de la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Este es un tema generalmente que se predica 2 semanas antes de la celebración de la Semana Santa, del día de resurrección. Normalmente se hace eso, pero este no es el caso, pues nos toca este pasaje el día de hoy. Y estaba revisando los sermones que he predicado respecto de este pasaje, o relacionados de este pasaje. Los he predicado en 2 ocasiones, pero no de la perspectiva de Marcos, sino de la perspectiva de Mateo y de la perspectiva de Juan. Es increíble que este pasaje no solamente se ve desde la perspectiva de Marcos, sino desde los 4 evangelios, y cada uno enfoca un ángulo diferente de la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén. Esto es lo que se conoce como la entrada triunfal, cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén después de haber hecho su ministerio y haber recorrido 6 meses cuando parte de Cesarea de Filipos y viene por Galilea, luego cruza hacia el otro lado del Jordán, y otra vez cruza el Jordán y viene a través de Jericó, y de Jericó llega hasta Betfagé, de Betfagé a Betania, que está al frente, y entonces ocurre este pasaje cuando el Señor va a entrar y entra a Jerusalén. Y gracias por la lectura de la palabra del Señor. El Señor envía a una aldea cercana a 2 de sus discípulos y da instrucciones de traer un pollino, que si alguien pregunta, digan que el Señor lo necesita y lo devolverá. Estos fueron y hallaron al pollino, y cuando preguntaron, ellos respondieron como el Señor les dijo. Luego trajeron al pollino al Señor y echaron sus mantos, y también muchos otros tendieron sus mantos por el camino y cortaron ramas, y la multitud clamaba: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor entra en Jerusalén, y cuando anochece aquel día, otra vez vuelve a Betania con sus discípulos. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo es el Salvador prometido, y solamente Él puede salvar. Ese es el tema central de este pasaje, que Él es el Salvador que se prometió desde el Génesis capítulo 3 y que es el único que puede salvar. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias en este día, como siempre, por la Escritura, Señor, inerrante,
que nos habla sin error, nos transmite lo que tú nos quieres decir, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de tu ministerio, Señor, cuando has venido, cuando has ascendido y cuando vas a volver para la salvación y la consumación y glorificación de todos aquellos que creen en ti. Y te pedimos que el día de hoy tu Espíritu Santo nos asista una vez más e ilumine nuestros corazones para entender la Escritura y atesorarla y practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo clave de este pasaje es que Jesús entró en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Versículo 11. Normalmente, como dije, este pasaje se predica 2 semanas antes de la celebración de la resurrección del Señor Jesucristo, pero este pasaje responde a una pregunta: ¿cómo es que los acontecimientos en la vida del Señor Jesucristo se tornaron de una proclamación victoriosa a su muerte y posteriormente a su resurrección? ¿Qué le sucede a aquel pueblo que le está diciendo Hosana, Hosana, el rey de David, y luego lo crucifican? Bueno, y luego el Señor resucita. Este pasaje, como dijimos, tiene otros pasajes paralelos y está en Mateo, en el capítulo 21, del versículo 1 al 11, en Lucas 19, 28 al 40, y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, del versículo 12 al 19, que complementan la información otorgada por Marcos. En esta entrada a Jerusalén, el Señor Jesucristo desafía formalmente a los líderes de Jerusalén, que por tanto tiempo se han opuesto a sus declaraciones. Este día fue un día donde el Maestro mostró su triunfo, tanto para que las multitudes lo vieran, y parecía para ellos el establecimiento del reinado político del Mesías prometido. Esto es lo que ellos tenían en su mente, el pueblo de Israel. Estaban esperando un libertador que les liberte del yugo romano. Sería el cumplimiento de la expectación mesiánica que había en la perspectiva del pueblo de Israel y después del retorno de la deportación de Babilonia. Habían sufrido una deportación, habían sufrido vivir lejos de su tierra, y 10 tribus habían desaparecido, 11 tribus habían desaparecido, solamente una tribu había vuelto a la tierra prometida. Ahora buscaban a aquel líder que les iba a liberar del yugo romano, y ellos pensaron, y tenían esta idea en su mente, que ese era el Señor Jesucristo cuando Él entró en Jerusalén. Y hasta cierto punto es cierto, porque esto se va a cumplir después, cuando el Señor reine sobre Israel y sobre todos. Y por eso este sermón se titula El Salvador Prometido. En el versículo 1 dice: entonces Marcos empieza narrando cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos. O sea, no es la primera vez que el Señor estuvo allí, como lo dice en Lucas 10, 38 al 42 y en Juan 11, 1. Betfagé era una aldea cercana a Jerusalén, en la ladera oriental del monte de los olivos. Igualmente, Betania se encontraba cerca de Betfagé, a unos 3 kilómetros, 1,5 millas más o menos de Jerusalén, en la ladera sudoeste del monte de los olivos, cerca del camino de Jericó, donde había sanado al ciego Bartimeo, pues él clamó con fe que Jesús es el Hijo de David. Estaba sentado a un lado del camino y al salir de Jericó, clamó esto al Señor. O sea que Betfagé y Betania eran aldeas que estaban cerca la una de la otra, y además como a 1,5 millas o 3 kilómetros más o menos de distancia a Jerusalén. Betania es el punto donde tiene bastante historia en el ministerio del Señor. Allá es donde el Señor conoce a Marta y María y Lázaro su hermano, Lucas 10, 38. El Señor acostumbraba a quedarse allí cuando iba a Jerusalén, Mateo 21, 17, Marcos 11, 11. Allí ocurrió la resurrección de Lázaro en Juan 11, 1 al 44. Le hicieron allí una cena en casa de Simón el leproso en Juan 12, 2. Parece que este fue sanado por el Señor y además parece que era pariente y amigo de María, Marta y Lázaro. Ahora el Maestro estaba allí antes de entrar a Jerusalén. Luego ya en ese lugar el Señor da instrucciones a 2 de sus discípulos y les dice, Jesús, dice el autor Marcos, Jesús envió 2 de sus discípulos. O sea, el lugar donde estaba el Señor no era un lugar que no era familiar para Él, era un lugar bien familiar para Él. Había ocurrido mucha historia en Betania y ahora estaba muy cerca de Jerusalén, como estuvo en otras ocasiones, pero esta vez era la última vez que iba a estar en aquel lugar, una de las últimas veces que iba a estar en aquel lugar, y entonces envía a 2 de sus discípulos.
Y estas fueron las instrucciones que les dio en el versículo 2. Y les dijo, id a la aldea que esté enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. No dice qué discípulos fueron enviados, solo dice que envió 2 de sus discípulos. Parece que el Señor ya hizo arreglos anticipados sobre esto y manda a traer un pollino que nadie había montado. Un pollino es un asno, es un burrito, es un burro joven, pero el significado de esto es más importante que solamente montarse en un burrito joven, porque no mandó a traer un caballo u otro animal de carga, sino que mandó a traer un pollino. El significado es que la cabalgadura que utilizaban los jueces, sacerdotes y reyes eran justamente los pollinos. Y esto es lo que iba a significar el Señor, que iba a entrar a Jerusalén no en un caballo, como entraban los conquistadores, iba a entrar como entraba un sacerdote, como entraba un juez, como entraba un rey, iba a entrar en un pollino. Y por eso es que esto tenía mucho significado. Y además ninguna otra persona había montado en este pollino. Al elegir este animal, un asno joven, el pollino, estaba diciendo al pueblo que la entrada es importante, y así como ellos sabían, los jueces, reyes y sacerdotes entraban en pollinos. O sea, el Señor Jesucristo prácticamente era todo eso que calificaba para entrar en un pollino. De paso, nadie había montado en este pollino, por eso estaba destinado para el Señor Jesucristo. Ellos fueron enviados a la aldea de enfrente y tenían instrucciones de desatar al pollino y llevarlo delante del Señor, pues como dijimos antes, parece que el Señor ya hizo arreglos antes en una de sus previas visitas. Y luego el Señor sigue dando instrucciones y dice así, en versículo 3, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Luego Marcos nos narra que obedeciendo al Señor estos 2 discípulos fueron, versículo 4, y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y así como dijo el Señor, y dice el versículo 5, y unos que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Versículo 6, ellos entonces dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. O sea, dijeron que el Señor lo necesita, va a devolverlo después. En el pasaje paralelo en Mateo 21, 4 al 5, refiriéndose a la profecía de Zacarías 9:9, donde se profetiza la entrada triunfal, dice así, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Pues este pasaje es la profecía de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén en un pollino. Y se está cumpliendo en ese preciso momento cuando los discípulos van a desatar el pollino y vienen delante del Señor. En el pasaje paralelo también en Juan 12 al 15, otra vez refiriéndose a Zacarías 9:9, dice lo siguiente. Y el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Con el pollino, con ellos volvieron donde estaba el Señor con el resto de los discípulos. O sea que el mandar el Señor a traer el pollino era el cumplimiento de la profecía, porque así entraban los sacerdotes, los reyes y los profetas. Y el Señor tenía todas estas cosas, y por eso Él iba a entrar, y pues tenía significado el entrar en un pollino. El Señor envía a una aldea a 2 de sus discípulos y da instrucciones de traer un pollino que ningún hombre montó. Y que si alguien pregunta, digan que el Señor lo necesita y lo devolverá. Estos fueron y hallaron al pollino, y cuando preguntaron, ellos respondieron como dijo el Señor. Hermanos, el Señor es el Mesías prometido de Israel y manda a traer un pollino para entrar a Jerusalén, porque va a entrar a Jerusalén para lo que Él ha venido, como dice en el versículo del tema central de Marcos, en Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Y es por eso que Él tenía que entrar de acuerdo a las Escrituras, en un pollino, así entrar a Jerusalén. Y podemos decir que el Señor Jesucristo
es el Salvador prometido. Ahora se manifestaba, ahora se estaba revelando el Señor en su máximo, como dice la palabra de Dios, como dicen las Escrituras, el Señor Jesucristo es el Salvador prometido. Versículo 7. Entonces Marcos continúa la narración: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Veamos por qué tenemos que venir vez tras vez a revisar todos los pasajes relacionados con el ministerio del Señor desde el primer versículo de este evangelio, así como Juan esta mañana decía en la clase que tuvimos de Fundamentos de la Fe. Todos los versículos de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablan del Señor Jesucristo. Es cierto. Es porque el autor de Marcos quiere mostrarnos evidencia sobre evidencia de que realmente este hombre del que nos narra realmente es Dios, el Verbo encarnado, y ahora nos mostrará que Él se presentó como rey que es, y por eso entró en un pollino a Jerusalén, y así como los otros reyes, pero su misión era diferente. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos, que significa ir a la cruz, morir, ser sepultado y al tercer día resucitar. El Señor sabía precisamente a qué estaba yendo a Jerusalén. Lo que después de su resurrección los discípulos entendieron. Lo que está haciendo el Señor es instruyendo traer un pollino que nadie montó. Está afirmando que Él es el Hijo de David, el Mesías prometido, así como el ciego Bartimeo lo afirmó en su vocación de fe cuando clamó salud, y al clamar salud también afirmó su fe porque le dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y al decirle Hijo de David, estaba reconociendo que era el Mesías prometido y aquel que puede salvar y no solamente sanar. Y al permitir que echaran sus mantos y sentarse, estaba permitiendo que sus discípulos y la gente que estaba allá les reconocieran como el rey que es el creador del universo. Él aceptó que se quitaran sus mantos, así como el ciego Bartimeo se quitó, para que se sentara el Señor, porque correspondía, porque Él es el rey, porque Él es el creador, y estaba aceptando esto de sus discípulos y de la gente. Y el Señor continúa aceptando lo que narra Marcos, versículo 8. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. O sea, no solo pusieron sus mantos sobre el pollino, como el manto del ciego Bartimeo, que dejó para correr por salvación y por salud, sino que también muchos tendían sus mantos por el camino, luego también cortaban ramas, y por eso se conoce hasta el día de hoy como el Domingo de las Palmas. Y también se las tendían sobre el camino, y definitivamente ellos tenían una idea clara de que el Señor Jesucristo es el Mesías, y veían esto en el Señor Jesucristo. El pueblo sabía que el Señor era el Mesías, por eso hacían esto. Afirmaron, históricamente afirmaron, que el que estaba entrando es el Señor Jesucristo, es el Mesías prometido. Pero ellos tenían una idea diferente del Mesías prometido, diferente al que dice las Escrituras. Pero este convencimiento de los que iban delante, dice, este convencimiento está claro en que los que iban delante, versículo 9, y los que venían de atrás, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Marcos continúa diciendo: bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Hosana es la forma griega de la salutación hebrea que significa salva ahora, te lo rogamos. Lo que estaban diciendo: bendito el que viene, el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas está diciendo: salva ahora, te lo rogamos. Jesús, salva ahora, te lo rogamos. Eso quiere decir Hosana. Eso es lo que ellos estaban diciendo. O sea, lo que afirmaba el Señor y lo que afirmaba el pueblo en este momento al decir Hosana era tremendo, y llamaba la atención de quienes eran las autoridades que no creían que el Señor Jesucristo es el mismo Dios, hombre 100%, Dios 100%, no creían, y por eso ellos se ruborizaban. Era un reconocimiento de su condición de Mesías. El pueblo estaba reconociendo su condición de Mesías porque le estaba diciendo: Hosana ahora, salva ahora, te lo rogamos. Estaban tal vez pensando, muchos de ellos, en la salvación del yugo romano.
Pero realmente al pronunciar salvación, estaban pronunciando por voluntad de Dios la salvación de su alma, porque había una cosa pendiente delante de Dios que había que resolverse, era el asunto de la caída de Génesis capítulo 3. Y entonces, así como las palabras del ciego Bartimeo, él dijo, Jesús, hijo de David, ellos decían, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. Reconocen en el Señor Jesucristo el cumplimiento del pacto davídico, que su trono sería para siempre, pero esta idea que el Mesías que ellos tenían era un Mesías terrenal, un guerrero, uno que les libertaría del yugo romano. Y la gente estaba convencida de esto, pues en el pasaje paralelo de Juan capítulo 12, versículos 16 al 19, dice así, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, y que daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y les resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. O sea, el milagro de la resurrección de Lázaro precipitó el apoyo a la condición mesiánica del Señor. Allá el Señor lloró ante la tumba de Lázaro cuando los resucitó, o poco antes que los resucitara, porque todavía la muerte tenía poder sobre el hombre. Allá el Señor muestra su amor por la humanidad, que está muerta en sus delitos y pecados, y con esta resurrección estuvo diciendo y dijo que para eso vino, para resucitar a los muertos en la gran resurrección, pero hay que creer en Él, que Él es la buena noticia de que hay salvación del pecado, de la caída de Adán, solamente en el Señor Jesucristo. No fue un milagro por el cual solamente quería demostrar que era poderoso el Señor, sino que ese milagro era un mensaje de que Él vino a resucitar a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y así como Él dijo en esta ocasión, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que quiere ir a hacer en la cruz del Calvario. Pero antes tiene que declarar públicamente que Él es el Mesías, el Hijo de David, entrar en Jerusalén para evidencia y prueba de toda justicia, y tiene que entrar como rey en un pollino. Tiene que demostrar con evidencia que Él es, y tiene que hacerlo frente a las autoridades y frente al pueblo. En Lucas 19, 37 al 40 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Luego Lucas sigue diciendo en el versículo 41 al 42, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla el Señor lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Refiriéndose a Jerusalén, que sería destruida por rechazarlo y no aceptarlo como el Mesías, porque 2 semanas después estarían crucificando al Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 11, volviendo a Marcos, entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y en el templo también hace muchos milagros y sanidades, como veremos en el siguiente sermón. Pero el Señor no vino para hacer milagros y sanidades, ese no es su objetivo. Su objetivo es el Evangelio, la buena noticia de que hay salvación de la caída. Pero hacía los milagros y las sanidades para autenticar que lo que estaba diciendo era cierto, nada más, porque la gente necesitaba ver algo para comprobar que Él estaba diciendo la verdad. En Mateo 21, 10 al 11 dice, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y en la segunda parte del verso 11 dice, y habiendo mirado alrededor todas las cosas,
como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Fue a la aldea de Marta, María y Lázaro, su hermano, donde estaba más o menos a 1,5 millas de Jerusalén, porque el lugar le era familiar. El Señor entra a Jerusalén para mostrar que es el Salvador prometido. Luego dejaron el pollino al Señor, trajeron el pollino al Señor y echaron sus mantos. También muchos otros tendieron sus mantos por el camino y cortaron ramas, y la multitud clamaba: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y entra en Jerusalén, y cuando anocheció se fue a Betania con sus discípulos. Queridos hermanos, el Señor entra en Jerusalén, proclamado por el pueblo como el Mesías, el Hijo de David, el que salva. Y podemos decir que solamente el Señor Jesucristo puede salvar. Y este es su mensaje al entrar a Jerusalén. Está diciendo que Él es el Salvador y está diciendo que Él es el único que puede salvar. Pero no está hablando, no está dando un discurso, sino que está mostrando en el transcurso de los acontecimientos de las cosas y de los milagros lo que Él ha venido a hacer. El Señor envía a una aldea a 2 de sus discípulos y da instrucciones a traer un pollino, y que si alguien pregunta, digan que el Señor lo necesita y lo devolverá. Estos fueron y hallaron al pollino, y cuando preguntaron, ellos respondieron como dijo el Señor. Luego trajeron el pollino al Señor y echaron sus mantos. También muchos otros tendieron sus mantos por el camino y cortaron ramas, y la multitud clamaba: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor entra en Jerusalén, y cuando anocheció se fue a Betania con sus discípulos. El Señor es el Mesías prometido de Israel, y manda a traer un pollino para entrar en Jerusalén. Luego entra en Jerusalén proclamado como el Mesías, el Hijo de David, que salva. Y podemos decir, el Señor Jesucristo es el Salvador prometido, y solamente Él puede salvar. Y por eso este sermón se titula, basado en este pasaje, El Salvador prometido. La entrada triunfal a Jerusalén nos muestra que el Salvador prometido ha venido. No es una bonita historia solamente que está inserto en los 4 evangelios. Es el cumplimiento de la profecía y el cumplimiento del deseo de Dios cuando el hombre pecó en el Edén en Génesis capítulo 3. Ahora el Señor se está encaminando al preciso lugar donde es su ministerio, cuando ha dicho que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ahora ha llegado a la ciudad donde Él va a entregar su vida en rescate por muchos, donde va a concluir su ministerio de servicio, donde va a concluir su obediencia al Señor hasta la muerte. Y esto es lo que el Señor nos está mostrando en este pasaje, y lo que el evangelista Marcos nos está mostrando en este pasaje. La pregunta es, ¿tienes tú al Señor Jesucristo en tu vida? ¿Tienes tú la salvación de tu alma por el Señor Jesucristo? ¿Entiendes bien lo que es la salvación en Cristo Jesús? ¿Entiendes bien lo que crees? Y esto es lo que está desafiando el evangelista Marcos en este pasaje de las Escrituras. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra como siempre. Gracias por hablarnos a través de la entrada triunfal. Señor, no es un discurso que tú insertes en tu palabra, sino son hechos que nos muestras cómo nos hablas a través de los acontecimientos, milagros y de las cosas que están narradas en las Escrituras para mostrarnos tu mensaje, no solamente para la gente de aquel tiempo, sino para la gente de todos los tiempos, Señor, y que estamos vivos y estaremos vivos, Señor, hasta tu segunda venida. Gracias por ser el Salvador prometido. Gracias por haber encontrado en ti la salvación de nuestra alma, y gracias, Señor, por entender que tú eres el Salvador y que ha venido a cumplir ese rol de hacer su ministerio, de hacer tu ministerio hasta la muerte. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que toques los corazones con tu Espíritu Santo de aquellos que todavía no están seguros de su salvación. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y solamente quiero hacerle pensar acerca de su convicción
Que usted tenga claro su convicción de que el Señor Jesucristo es el Salvador prometido. Y que sepa bien lo que cree. Y si necesita conversar conmigo, estoy dispuesto a conversar, que si usted no está seguro sobre la decisión que ha hecho de seguir al Señor Jesucristo. Pues que el Señor le bendiga, podemos darnos un abrazo de paz y pues estaremos viéndonos en el transcurso de la semana.